Bueno, pues como les decíamos, vamos a hablar de un libro. Se denomina Yecla vista a través de mi óptica, imágenes de una década de transición de 1975 a 1984. Pepe Ortega es su autor de este libro, que es un libro, Pepe, muy buenas. Muy buenos días. De fotografías. Sí, son fotografías comentadas principalmente, o sea que yo solamente he hecho describir un poco de qué se trata para que la gente lo entienda, esa fotografía. Bueno, es un viaje al pasado, y es un viaje al pasado, el pasado que tenemos relativamente reciente, de hace pues apenas 50 años, de una época, lo comentaba anteriormente en la radio, de muchos cambios a nivel político, con el fin de la dictadura y el inicio de la democracia, pero también en muchos ámbitos en nuestra ciudad, no solo con las primeras elecciones democráticas, sino con muchas obras que se realizaron, pues enumerando algunas, la construcción de la comisaría, la llegada de la comisaría de la Policía Nacional, en la construcción del Hospital Virgen del Castillo y obras muy importantes, la consolidación de la Feria del Mueble, de algunos entornos. ¿Qué se puede ver en este libro, Pepe? Pues podemos ver dentro de esas obras la creación también de las pozas, que ahora se llama por el conjunto deportivo Juan Palau. Pues ahí hay fotografías de cuando se empezó a allanar los terrenos para hacer las pistas esas también. Entonces el libro está dividido en cuatro funciones principales, que son cultura. Entonces ahí abarcamos un poco, yo fui socio del Club Cinda, y un poco la época del Club Cinda. El Club Cinda tuvo una época en la que se llegaron muchos socios que querían un cambio político, un cambio ya a nivel democrático, y fue cuando pues contrataban muchos cantantes y muchas obras de teatros, pues con el fin de que la gente de alguna manera se fuera concienciando de los cambios necesarios que harían falta para la democracia. Bueno, el Club Cinda tuvo muchísima actividad, fue un colectivo muy importante de esta época de la transición democrática. ¿Qué autores, qué cantantes, qué artistas, qué tuvimos en Yecla en esta época, desde 1975 a 1984? Pues uno de los que estuvieron fue el cantante vasco Fernando Unzain, que lo presentó Lola Gaos. Luego pues estuvo también en varias ocasiones Luis Pastor, Luis Eduardo Aute, estuvo José Antonio Labordeta también, y más adelante también vinieron pues Joan Manuel Serrat, pero ya eso fue fuera de la época del Club Cinda, y Lola y Manuel, ¿sabes? Esos son fundamentalmente las cantantes. Luego hubo bastantes grupos de teatro, tanto locales como nacionales. Entonces aquí pasó el pequeño Teatro de Valencia y luego el teatro de Madrid, creo que se llama así, más o menos, en el que también pues actuó Rafael Álvarez, el Brujo. Apenas se conocen las fotografías, pero podemos ver que se trata de él. Bueno, fue mucho el movimiento en el ámbito cultural que hubo en esa época, pero también una de las patas de este libro es la política. Los últimos años de los gobiernos de la dictadura y las primeras elecciones democráticas, la primera corporación democrática y también, bueno, pues la votación de la nueva Constitución. ¿Qué se puede ver en este año que fue tan importante en la política, tanto a nivel general como a nivel local, por supuesto? Pues en el tema político hay formaciones de partidos políticos, como fue el Partido Socialista Popular. Entonces hubo reuniones con dirigentes que se estaban formando en Murcia también, de las distintas agrupaciones, y que dio lugar también pues a la visita del profesor Enrique Tierno Galván, ¿sabes? Luego también pues hay mítines del Partido Comunista también, en el desaparecido Teatro Regio, ¿sabes?
con sus dirigentes nacionales y locales. Y pues hay una serie de actos desde las celebraciones en las distintas elecciones municipales. Y luego también hay un tema importante a subrayar en el libro, que fue pues para las primeras elecciones, para elegir el sistema democrático, votar si queríamos cambio o no queríamos cambio, pues fue elegida la campeón de vino tinto, el grupo yeclano Vino Tinto. Entonces, todo esto va acompañado con las letras de sus autores en el mismo libro, para que se vea un poco qué es lo que se cantaba en aquella época. Y además, también hablando, no sé si en el mismo ámbito o más en el lado social, de las reivindicaciones que había entonces de los trabajadores, del movimiento empresarial que había en Yecla, con el momento de esplendor o de surgimiento de la industria en nuestro municipio, que fue en torno a los años 60, y que, bueno, pues aquí en este momento había muchas reivindicaciones de trabajadores, de obreros, buscando mejores medidas. Hay reivindicaciones muy importantes, como una de ellas fue la carestía de la vida, entonces una manifestación por la subida de los precios. En la época en que estaba la UCD, pues hubo una crisis grande que hubo que devaluar la peseta, y según mis informes donde me basé, pues en 8 meses subió un 27% el precio de las cosas. Entonces luego hay otras manifestaciones en las que doy historia gráfica de alguna manera, pues fue aparte de la subida de los precios, por la crisis de la cooperativa. La cooperativa de vinos pues pasó una crisis donde tenía una deuda enorme, y entonces los agricultores se manifestaron también reivindicando cambios, que luego pues hubo unas elecciones con los nuevos sindicatos agrarios, y salió elegido también Marcelo Ortega como presidente de la cooperativa. Hubo un acto en el que yo sí que soy consciente de que lo hubo, pero que yo no participé. Yo entonces pues autónomo, y no iba a las huelgas que hubo tan importantes, que en Yecla hubo una huelga de trabajadores de la madera que duró un mes, y entonces eso hizo que de alguna manera pues, hubiera un movimiento ya reivindicativo fuerte, ¿sabes? Y también fue una época, unos 10 años de transformación de nuestro municipio. Ya habían llegado una serie de servicios, pero se hicieron obras importantes en el alcantarillado, se hicieron obras muy importantes, como lo que hemos comentado anteriormente, de la llegada de la comisaría de la Policía Nacional, de la llegada del Hospital Virgen del Castillo, que hubo un movimiento reivindicativo muy importante, y algunas obras que yo, por ejemplo, utilizo todos los días, como esa unión del pueblo entre la calle Juan Ortuño y la calle Lepanto, que entonces pues estaban separadas. Exactamente. Eso fue así, y ya digo, yo fui consciente, ahí me encargó el ayuntamiento que le hiciera un seguimiento a la obra, y le hice varias fotografías a lo largo, y sé que costó mucho hacerlo porque no había las maquinarias que hay ahora, con las máquinas tan importantes. Ahora entonces era el compresor de mano, y entonces costó mucho, aparte de dinero, mucho trabajo humano. ¿Por qué decidió realizar este libro? Y también una cosa muy importante, ¿dónde se puede adquirir? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Yo no sería fotógrafo quizás si no hubiera hecho la mili en el Sáhara. Entonces, en el Sáhara me fui yo solo en ese reemplazo, me tiré 13 meses allí, y en esos 13 meses pues tuve suerte en el sentido, dentro de lo malo que es estar 13 meses separado de tu familia y de tus amigos, y tuve mucho tiempo libre, y compré mi primera cámara. Al llegar aquí yo a Yecla, pues ya la idea mía de seguir mi trabajo ayudando a mis padres en el campo, pues ya fue cambiando, y yo empecé a ver que Yecla era una ciudad donde el mueble
tenía ya mucha fuerza, pero sin embargo las empresas se iban a fotografiar a Valencia. Entonces yo empecé ya a hacer fotografías de todo lo que había en el ambiente político y social, pero también con miras a hacer algún día fotografía industrial, ¿sabes? ¿Dónde se puede adquirir este Pues de este momento libro, está Pepe? en todas las librerías de Yecla, ¿sabes? Y yo creo que al final también hago una incorporación de algunas imágenes de las que hice en el Sáhara, que ya digo, son fotografías que han estado aparcadas durante mucho tiempo, y fue Pascual Ortuño el que me ayudó, de alguna manera me empujó, porque tuvimos una concentración aquí de los amigos del Sáhara, se hizo una exposición y yo le enseñé ya trabajos de los que tenía, tanto del Sáhara como de Yecla, y él me dijo, hombre, esto lo tienes que publicar. Y entonces de alguna manera me ha ido ayudando para que esto saliera de un cajón y viera la luz. Pues aquí lo tienen, este libro, que la verdad es que es un retrato de una Yecla muy cercana a nosotros, pero que hay veces que parece muy lejana, porque han cambiado muchas cosas en estos 50 años. Pepe Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme.